están todos? Bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera. Iniciamos el programa aquí en la red. Vamos a conversar esta noche con la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Diputada, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Bea? Yo bien, bien. Sí, puedo decir que bien. No es una semana corta y durante la semana ya se zanjaron algunas cosas. Por ejemplo, que algunos aspectos de la reforma laboral pasan definitivamente a comisión mixta y esto por votación de ustedes, los diputados. Los diputados del Partido Comunista, y así lo habían anunciado y lo hicieron, votaron en contra de las modificaciones hechas en el Senado. ¿Cómo miran el resultado finalmente de una reforma que era parte estructural de las reformas anunciadas por la nueva mayoría? Sí. A ver, para nosotros como Partido Comunista, y siempre lo dijimos así, la reforma laboral es una de las reformas más importantes dentro del programa de gobierno. Y en esa línea es que hemos buscado todos los mecanismos desde el principio del debate por resguardar en lo máximo posible, ¿cierto?, cada uno de los elementos que los propios trabajadores y trabajadoras han venido planteando respecto a esta reforma laboral. Sin embargo, bueno, todos sabemos el rol que ha jugado el Senado durante los últimos años, sabemos que ahí hay un rol, hay parlamentarios que son muy conservadores, que han mostrado... ¿A eso se refiere? ¿A un rol conservador? Sí, yo creo que el Senado ha tenido un rol conservador, Bea, y creo que hay que decirlo. O sea, es lamentable. ¿En su conjunto o los senadores que son parte de la nueva mayoría? Yo no creo que todos los senadores, pero hay senadores dentro de la nueva mayoría que la verdad es que han dejado mucho que desear respecto al cumplimiento de los compromisos. Yo creo que eso hay que decirlo con todas sus letras y también reconocerlo de esa forma, porque lamentablemente, lo dijo la presidenta de la CUT en algún minuto, mientras más horas pasan en que la reforma laboral está en el Senado, parece que más retrocediéramos. Porque si bien de la Cámara de Diputados no salió todo lo que uno hubiese querido, porque sin duda que uno quisiera que las transformaciones en materia de derechos laborales fueran incluso más profundas todavía, cambiar el código laboral o el plan laboral de Piñera en su conjunto hubiese sido uno de los objetivos probablemente que todos hubiésemos deseado. Sin embargo, lo que se logró avanzar en la Cámara de Diputados fue bastante más de lo que finalmente sale del Senado y que, tú lo decías al principio, significó que los propios diputados de la nueva mayoría tuvimos que rechazar una serie de cosas que venían del Senado para poder llevarlas a mixta. O sea, ahora, la mixta fue una cuestión casi ineludible a propósito de las diferencias profundas que se generaron entre un lado y otro. Y eso que ayer se dieron, por lo menos así lo recogieron los distintos medios de comunicación, negociaciones de último minuto para salvar aspectos que parecían insalvables y que finalmente algunos de ellos llegaron a comisión mixta, otros no. Le quería preguntar por algo que sucedió y que, de acuerdo, hay parlamentarios, específicamente algunos senadores de la democracia cristiana, porque no son todos, que votaron junto a la derecha algunos aspectos de la reforma laboral. Pero muchas de las indicaciones que fueron de alguna manera moderando, lo voy a poner así, moderando el proyecto, vinieron finalmente redactadas por el mismo Ejecutivo, no necesariamente por los senadores. Así es. Bueno, yo creo, Bea, que de alguna manera también dentro del Senado se hicieron presiones indebidas. Nosotros lo dijimos en su minuto cuando se estaba dando el debate y el Ejecutivo terminó buscando mecanismos de acuerdo para poder sacar la reforma adelante. Yo no quiero justificar el rol. ¿Cómo un senador de la nueva mayoría hace una presión que usted califica que es indebida a su propio gobierno? Bueno, estar todo abajo. O sea, nosotros hemos escuchado acá posiciones desde la voluntad de tirar el mantel y poco menos que votar esto o dilatar los procesos o sencillamente no avanzar en los procesos de cambio que se proponían desde la Cámara de Diputados y lo que salió de ahí. Entonces uno veía cómo los senadores también buscaban sus propios mecanismos, ellos establecieron posiciones, hubo algunos senadores más insistentes que otros, sabemos que el senador Saldívar, por ejemplo, jugó un papel clave en esto, también así los senadores Walker, ambos, jugaron un rol clave en modificar elementos que son fundamentales de la reforma y yo creo que eso también invocó a que el gobierno tomara ciertas decisiones que yo no comparto y que también se los dijimos al gobierno en todo minuto, ¿cierto? Como por ejemplo poner en riesgo elementos tan fundamentales como el derecho a huelga efectiva a partir de una indicación que si bien se rechazó en un principio como ajustes, que hablábamos de los ajustes necesarios, después pasamos a hablar de las adecuaciones necesarias, pero que finalmente a la larga es lo mismo y que nosotros lo vemos como un verdadero riesgo y lo dijimos desde el principio, a que a través de este mecanismo subterfugio el empresario, el empleador pueda generar reemplazo interno en la huelga y eso
más allá de que la ley sigue estableciendo que el reemplazo interno no va a ser legal, no va a ser posible, no va a ser una práctica desleal y todo lo demás, nosotros vemos que es un riesgo y es por eso también que lo decidimos rechazar y que lamentablemente fue aprobado, como bien dices tú, en la Cámara por votos de la nueva mayoría y también por votos de la derecha. O sea, de hecho, esa es la razón por la cual Adecuaciones Necesarias no va a la comisión mixta. De hecho, hay un acuerdo bien extraño. Algunos de la nueva mayoría votaron a favor, otros votan en contra. En algo que ha pasado antes, que lo voy a decir bien rudo, digamos, que es como una repartija de votos. Mira, con esto alcanzamos, ustedes voten así y ustedes voten así. Mira, yo no sé si fue tan así. Yo creo que en todo minuto se tuvo claridad de que con los votos convencidos, tanto de la derecha como de algunos sectores, de algún sector de la democracia cristiana, Adecuaciones Necesarias no iba a ir a la mixta. O sea, eso el gobierno lo sabía. Independiente de que se hayan sumado otros parlamentarios a propósito de buscar un acuerdo a nueva mayoría, yo creo que hay que reconocer que efectivamente se buscó en los mecanismos para poder encontrar un acuerdo. O sea, sin embargo, frente a ese acuerdo no todos estuvimos tan de acuerdo, digamos. O sea, de hecho, nosotros como Partido Comunista nos planteamos una posición y le dijimos al gobierno que desde la interpretación nuestra, a diferencia de la interpretación que tienen ellos de las adecuaciones necesarias, nosotros creemos que sí es un riesgo y es un riesgo complejo respecto del derecho a huelga efectivo y que por lo demás para nosotros es uno de los elementos centrales de la reforma. Hay cosas que a lo mejor uno puede decir, bueno, podemos encontrar mecanismos de acuerdo, pero habían elementos que son centrales, que son columna vertebral, como por ejemplo el tema de la titularidad sindical, ¿cierto? Y particularmente este derecho a huelga son elementos que para nosotros son esenciales de la reforma laboral, que no podían verse trastocados y que sin embargo con este tema en particular se veía una merma importante. Sin embargo, igual hubo acuerdos dentro de la nueva mayoría y todos acordamos, por ejemplo, que el tema de la huelga pacífica era un atentado contra el derecho a huelga real y la libertad de los trabajadores a expresarse. Eso se fue a mixta y fue rechazado mayoritariamente por la nueva mayoría. Lo mismo respecto al tema del subcontrato, o sea, en eso también había un pleno acuerdo respecto de que no era posible que los trabajadores quedaran con la definición que hizo el Senado, que finalmente tener la posibilidad de subcontratar a otra empresa en una huelga, la empresa central contratar a una empresa para reemplazar a esos trabajadores que están en huelga de forma directa o de forma indirecta. O sea, eso también creemos que es una de las modificaciones importantes que tiene que salir de la mixta muy claramente y en eso por lo menos ya hemos encontrado algunos consensos. Eso le iba a preguntar, ahí hay consenso, sí, porque no se fue directamente eso a la mixta, sino que se llegó a un acuerdo para avanzar en eso o dejarlo más claro o otro tipo de redacción dentro de la comisión mixta. Sí, no, hay un acuerdo y ese acuerdo va a cursar por la vía de que la comisión mixta debiese buscar los mecanismos para encontrar una redacción para transformar esta práctica en finalmente una práctica desleal y eso en el fondo contrarrestarlo con lo que plantea actualmente la ley. El proceso cuando se va a comisión mixta que alarga todo tiene que ver con que se toman un acuerdo, la comisión mixta, y se llama así porque incluye a diputados y senadores de distintos partidos, en fin, y tratan de llegar a un consenso y después igual tiene que ir a un voto de aprobación para el Senado y la Cámara. Así es. ¿Ustedes como Partido Comunista van a pensar nuevamente o ya tienen decidido que se distancian de este proyecto que va a salir como reforma laboral? No, nosotros claramente tenemos reparos con el proyecto y los hemos expresado públicamente. Sin embargo, eso no implica que no reconozcamos, vea, que esto significa un avance en relación a la legislación actual. O sea, nosotros creemos que la normativa vigente, el plan laboral de Sebastián Piñera le ha hecho mucho daño al país, particularmente al desarrollo de los sindicatos. Y para nosotros... Perdón, Sebastián, o de José Piñera. O sea, perdón, de José Piñera, nos parece que es muy importante que lo que hoy día está saliendo de esta reforma laboral, si bien no es todo lo que quisiéramos y lo queremos decir y lo hemos dicho claramente, por eso expresamos nuestra votación como la expresamos y esperamos que en la mixta podamos encontrar soluciones para poder mejorar los puntos que todavía están ahí en veremos, digamos. Nos parece que el proyecto tiene que salir adelante y ante eso nosotros no ponemos en duda que queremos reforma laboral, o sea, queremos reforma laboral. ¿La queremos mejor? Por supuesto que la queremos mejor y entendemos que los pasos que vamos a poder dar ahora a lo mejor no van a ser todos los pasos definitivos, vamos a tener que seguir avanzando y buscando los mecanismos nuestros desde los trabajadores. Ayer hubo un paro nacional que fue muy masivo, cerca de 500.000 trabajadores a nivel nacional movilizados en todo Chile. Eso también es una muestra de que hay una fuerza activa del mundo sindical que por lo demás con una reforma que fortalezca a los sindicatos desde la titularidad sindical, que es algo que no podemos tocar, nos va a permitir el día de mañana tener más fuerza para poder seguir conquistando cosas en esta dirección y bueno, nosotros vamos a estar disponibles para ello, pero en ningún caso pretendemos, lo vuelvo a decir, tirar el mantel, echar todo por la borda porque creemos que hay avance, o sea, eso no lo vamos a dejar de reconocer. Diputada, usted mencionó la movilización, usted participó de la movilización en Valparaíso junto con otros dos parlamentarios del Partido Comunista.
¿Cómo es esta situación? Ustedes lo habían declarado de alguna manera, unas declaraciones que provocaron polémica en su momento. ¿Cómo es esta situación de estar dentro de un gobierno, pero también en las calles protestando, y ahí usted me lo aclara, contra ese mismo gobierno? No, nosotros ayer decidimos apoyar a los trabajadores porque nos parecían que sus demandas eran justas. Ayer los trabajadores se movilizaron por una reforma laboral sin letra chica, que era una de las demandas a propósito de estos temas de adecuación necesaria y otros de los puntos que hemos mencionado acá. También hablaban de tener una nueva constitución y de un nuevo sistema de pensiones que eran como los pilares centrales, además de la reforma a la salud que también estaba puesto sobre la mesa. Nosotros compartimos todos los puntos, por lo tanto, frente a eso, como todos los ciudadanos de a pie que decidieron salir a la calle el día de ayer a marchar, a movilizarse, nosotros también lo decidimos hacer. Y yo no veo una contradicción en eso con ser parte del gobierno, independiente de que hay posiciones en las cuales nosotros compartimos posición con el gobierno, como también hay posiciones que tenemos diferencias, y yo creo que eso es parte de la democracia. Pero no es lo mismo que hace la democracia cristiana, de decir, nosotros somos parte de este gobierno, compartimos algunas cosas y otras no. Sí. Por ejemplo, los hermanos Walker. ¿No es exactamente lo mismo lo que hace el PC? Lo que pasa es que, a ver, yo creo que es legítimo, Bea, tener diferencias y tener acuerdos con el gobierno. Si por algo somos una coalición de partidos distintos, sería súper raro que pensáramos todos iguales en todos los puntos. Y aquí hay un marco de acción que nosotros tenemos, que es el programa de gobierno. Y ante eso nosotros como Partido Comunista hemos sido tremendamente respetuosos y cuidadosos de no salirnos del programa de gobierno, porque es el acuerdo que tenemos. Pero cuando hay definiciones que trascienden el programa de gobierno, bueno, vamos a tener diferencias, porque evidentemente al no haber un acuerdo previo, cada partido va a tener su posición en torno a eso. Y eso yo lo respeto tremendamente en la democracia cristiana y en los otros partidos que tengan posición en aquellos puntos que no hay acuerdo. Lo que no acepto, y ahí es donde nosotros tenemos una diferencia con la democracia cristiana, es en relativizar aquellos puntos en los que están acuerdos escritos en el programa de gobierno. Y yo creo que en eso, al menos nosotros nos sentimos absolutamente tranquilos, porque cada uno de los puntos que están en el programa de gobierno y que se han puesto en discusión en materia legislativa, los hemos respetado, los hemos defendido, los hemos resguardado. Y en eso, la verdad de las cosas es que tenemos algunos colegas y algunos partidos amigos dentro de la propia coalición que no han sido tan leales en esa mirada. Entonces yo creo que también en eso hay que hacer un equilibrio respecto de si es lo mismo o no es lo mismo. Yo creo que no es lo mismo. Ustedes hacen una lectura diferenciadora de lo que es la nueva mayoría con la antigua concertación. La primera diferencia es que como Partido Comunista están dentro de esta nueva mayoría, no estaban dentro de la concertación. La segunda diferencia que hacen es que aquí hay un programa que define este marco de nueva mayoría. ¿Tiene futuro la nueva mayoría por todo lo que hemos visto, este tironeo del programa? Mira, yo esperaría que tenga futuro la nueva mayoría. O sea, personalmente soy de las convencidas de que una coalición como esta, de mayorías con muchas diferencias, pero también con puntos coincidentes, y es donde nosotros queremos poner el foco, ha logrado generar transformaciones que hace años en Chile no se pensaban, que la concertación nunca fue capaz de llevar adelante o que nunca tuvo la voluntad tampoco de hacerlo. Sin embargo, con todas las posibilidades complejas que se han generado durante o el escenario complejo durante estos 2 años de gobierno, yo estoy convencida que hemos logrado avanzar en cuestiones fundamentales. O sea, el tener hoy día gratuidad en la educación por la vía de una ley corta y avanzar a una ley de gratuidad definitiva a través de la ley de educación superior, el haber generado la ley de inclusión, el tener el Ministerio de la Mujer, el estar discutiendo la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales y tener acuerdos políticos mayoritarios que involucren a sectores que a lo mejor en otra coalición como la concertación no lo hubiesen hecho, son elementos que a mí me parece que son importantes de destacar y de reconocer. A lo mejor uno pudiera decir, no es todo lo que queremos. Pero bueno, ahí es donde uno tiene que marcar alternativas. O te quedas en el margen observando cómo ocurren las cosas y como en realidad nada ocurre porque no existen las mayorías necesarias, o te sumas a una mayoría para tratar de encontrar acuerdos. Nosotros optamos por esa opción. Y la verdad es que creemos que los acuerdos que hemos conseguido hoy día se pueden seguir profundizando y los vamos a seguir profundizando. Por eso esperamos que la coalición Nueva Mayoría, con todo su desarrollo y con toda su complejidad, pueda seguir profundizando transformaciones y que en eso, bueno, los que no se sientan cómodos en esta coalición o los que no se sientan partos, los que realmente sientan que esto hay que terminarlo, tendrán que hacerlo en su momento o podrán hacerlo de manera individual. Pero sin embargo, al menos yo me doy cuenta, y lo digo a propósito también de toda esta contradicción que se pone de repente PCDC, yo comparto con los militantes demócratas cristianos de mi distrito, de base, en fin, y uno ve que hay una diferencia sustancial entre aquellas bases demócratas cristianas que están plenamente convencidas de lo que estamos haciendo, incluyendo el cambiar la Constitución y tener un proceso democrático distinto para Chile, que algunas de sus autoridades que han relativizado permanentemente el programa, los acuerdos y que permanentemente están tratando de recular respecto de las transformaciones que a ellos mismos los eligieron porque salieron electos con el programa de gobierno bajo el brazo. El expresidente Ricardo Lagos le envió un mensaje
a las diputadas Vallejo y Cariola, dijo, que ojalá leyeran, y lo dijo algo así, no es textual, pero dijo algo así como que puedan ir a leer libros de historia para revisar lo que el señor Lagos, por él mismo, tercera persona, había hecho. Le vamos a preguntar por la reacción a la diputada Carol Cariola. Hacemos una pausa aquí en Entrevista Verdadera y ya volvemos. Y sigues en Entrevista Verdadera, estamos conversando con la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Diputada, antes del corte le preguntaba por declaraciones que hizo el expresidente Ricardo Lagos, que a su vez respondían a declaraciones que había hecho la diputada Camila Vallejo. Usted, en un sentido que no exactamente igual, de no votaría nunca por Lagos, lo hizo también el diputado Yoyo Jackson, señalando que él tampoco votaría por Lagos, en fin. Pero él les contestó y dijo a las diputadas Vallejo y Cariola, las mandó a leer un libro de historia a propósito de lo que el señor Lagos había hecho en el pasado. Como que de alguna manera ustedes estaban desconociendo la historia. ¿Cómo recibe esas declaraciones del expresidente? Sí, mira, solo para precisar, Bea, lo que yo dije en algún minuto fue que a mí el expresidente no me convocaba porque me parecía que su programa de gobierno, su gobierno había sido probablemente uno de los más neoliberales dentro de los años de la concertación. Y en general yo no me identifico con los gobiernos de la concertación porque más allá de que algunos puedan decir que fue una transición importante para poder, que derrotó la dictadura y que fue importante también para el proceso histórico, yo creo que duró mucho tiempo. O sea, la transición debió haber sido mucho más corta y a lo mejor desde nuestra posición como nuevas generaciones puede ser más simple mirarlo hoy día y eso a lo mejor es lo que se cuestionan algunos, pero yo creo que es legítimo que nuestra generación se cuestione lo que nos ha tocado vivir durante estos años que finalmente nosotros hemos sido los que hemos tenido que vivir las consecuencias de la instalación de un modelo neoliberal. Mire, yo creo que, a ver, nosotros como Partido Comunista, y fue un poco también lo que yo dije, no hemos tomado una decisión respecto de la definición presidencial y no la vamos a tomar todavía. Por lo tanto, yo en lo personal no voy a decir si voy a votar o no por un candidato u otro. Eso es lo que he dicho también para aclararlo. Caía de inmediato, si votaría alguna vez por Ricardo Lagos o no. Exacto, ese es el tema. O sea, yo la verdad es que, y lo vuelvo a decir, nosotros no hemos tomado una definición. Personalmente soy partidaria de las definiciones colectivas, de que mi partido, del cual soy parte, en función de un proyecto, de un programa, define el día de mañana quién va a apoyar o no. A mí no me importa discutir en torno a una persona, porque creo que poner el foco en objetivos caudillistas o en posiciones personales o en personajes en particular desvirtúa el sentido del tener un candidato presidencial, que es en el fondo apoyar un programa, un proyecto político. Eso es lo que a mí me importa. Y respecto al comentario del señor Ricardo Lagos, la verdad es que a mí me parece súper fuera de lugar, creo que no viene al caso, o sea, ¿para qué le voy a responder? ¿Sabe que sí he leído? O señor Lagos, sí he leído libros de historia. Creo que con su dedo acusador, creo que no viene al caso. Yo la verdad es que le bajo completamente el perfil al tema. De hecho, cuando lo vi me dio un poco de risa incluso. Le quería preguntar también por cómo van avanzando otros proyectos. A usted les tocó tomar parte en una discusión que tenía que ver con la interrupción voluntaria del embarazo en las 3 causales de aborto. ¿Cómo miró toda la discusión que se generó en la Cámara y qué va a pasar en el Senado? Porque ahí incluso la diferencia de votos puede ser más estrecha. Sí, ha sido muy difícil, Bea, tú lo has visto de cerca también. La verdad, las cosas que lo hemos pasado muy mal con esto, porque ha sido un debate, a ver, complejo en distintas dimensiones. Mal y bien, o sea, bien porque estamos discutiéndolo y qué bueno que después de tantos años y de tantos intentos de discutir un tema como este en la Cámara de Diputados, finalmente logramos puerto. Y mal por lo que Pero mal por lo que se ha dicho, porque la verdad las cosas es que acá se distorsiona el debate. O sea, este es un proyecto de ley que tiene más de un 70% de aprobación ciudadana en todas las encuestas. Sin embargo, uno ve cómo la reacción de algunos sectores políticos, especialmente la UDI, ha dado para decir una cantidad de cosas increíbles. O sea, lo que decía el diputado Bunde, que esto es el aborto eugenésico, porque eso fue lo que quiso decir, para tratar de interpretar sus palabras, que a veces parecieran tan absurdas, cuando él dice aquí se va a acabar la Teletón, digamos, para que la gente un poco entienda su metáfora, que fue bien extraña. Pero en el fondo, lo que él dice, uno dice, bueno, él no tiene idea de lo que está hablando. O sea, él no tiene idea de lo que está hablando respecto al aborto eugenésico versus estas 3 causales súper acotadas y determinadas de las que estamos haciendo referencia. Por otro lado, que otros parlamentarios nos digan que nos vamos a ir al infierno porque estamos legislando en función del derecho de las mujeres a poder tomar una decisión, a poder salvar sus vidas, a no tener que estar conectado a un ventilador artificial en una UTI o en una UCI, ¿cierto?, a propósito de su embarazo porque tienen riesgo y tal. O sea, ¿y qué proyectan en el Senado? ¿Qué va a pasar en el Senado?
Mira, yo creo que el Senado, bueno, claramente lo decíamos al principio, bueno, este es el sector conservador del Congreso Nacional. Personalmente soy partidaria porque el día de mañana ojalá no exista el Senado. Creo que Chile debiese tener un sistema unicameral. Pienso que esto lo único que hace es generar mayor burocracia política, legislativa y por lo demás un conservadurismo arraigado que está ahí. Los senadores duran 8 años en sus cargos de poder. Bueno, me fui por otro lado, pero creo que es importante decir ese punto porque lamentablemente el tema de la interrupción voluntaria del embarazo se va a poner en cuestionamiento en el Senado, ya lo sabemos cuáles son las opiniones de aquellos parlamentarios más conservadores que ponen en duda, por ejemplo, la segunda y la tercera causal. Se van repitiendo los nombres, ¿no? Y se van repitiendo los nombres que son los mismos que cuestionan el programa de gobierno, que son los mismos que están en contra de la gratuidad, que son los mismos que en vez de gratuidad quieren beca, son los mismos que hoy día estuvieron cuestionando también el tema de la titularidad sindical porque no estaban de acuerdo con el tema de la extensión de beneficios como estaba, querían cambiarlo, los mismos que rechazaron el hecho de que la obligatoriedad de la negociación, o sea, una serie de cosas que uno dice, pucha, bueno, pensemos entonces cuál es el rol que están jugando ahí estos senadores y yo lamento que esto vaya a ocurrir. Sin embargo, nosotros no descartamos que posterior a la votación del Senado, sin hacer política ficción, sino que esperando también cómo ocurran las cosas, y yo espero que ahí el gobierno también asuma una responsabilidad, incluyendo a la presidenta, en hablar con sus senadores, porque, pucha, fue re fácil sacarse la foto con la presidenta para salir electos y después no reconocer un programa de gobierno y un proyecto con que la presidenta sea comprometida. Lo voy a poner así, llame al orden a ciertos senadores, yo creo que directamente les diga, oiga, ustedes son parte de este programa, ustedes se sacaron la foto. Así es, yo creo que sí, Bea, porque finalmente uno es agotador tener que, o sea, si tú me preguntas a mí si todo lo que hemos aprobado en la Cámara a propósito del programa de gobierno me tiene plenamente convencida, claro que no, hay un montón de cosas que yo hubiese querido que fueran más avanzadas, más complejas, más grandes en sus definiciones. Pero bueno, nosotros llegamos a un acuerdo y lo hemos respetado y en eso todos hemos tenido que asumir costos. Yo digo una cosa que en el fondo es como un poco chistoso, pero todos nos hemos tenido que comer sapos con estas discusiones y da un poco de frustración cuando hay parlamentarios que no están dispuestos a hacer esfuerzos, que no son capaces de dejar un minuto su ego al lado para poner por delante los desafíos colectivos y sobre todo las necesidades del país. O sea, acá estamos hablando del derecho de las mujeres a decidir en situaciones extremas dolorosas que son inviabilidad del feto, riesgo de vida de la madre y la causal de violación. No estamos hablando de una cuestión baladí, estamos hablando de cuestiones tremendamente complejas, dolorosas y que bueno, que de repente se desvirtúa este debate con declaraciones que por lo demás son tremendamente cuestionables respecto de sus propios argumentos. Uno dice, bueno, qué lástima que en Chile todavía no estemos a la altura de lo que un país como el nuestro está esperando después de tantos años de espera, de tantos años de transición o de tantos años en que las cosas de alguna manera se hicieron en la medida de lo posible. Diputada, quiero llevarla a otro tema y que tiene que ver con ustedes mismos, con el ejercicio, el desempeño de su cargo y que seguramente se va a instalar como una discusión más profunda. Tiene que ver con el costo del nuevo sistema electoral. Ya hoy día la nueva presidencia de la Cámara está transparentando que no con reajustes internos o ahorros internos no se va a poder asumir el costo extra de, creo que son 35, no estoy muy segura, diputados extra que lleguen a la Cámara. Se habla de 9.000 millones de pesos extra al año y claro, se recuerda, y de hecho están las citas hoy día, creo que estaban en la tercera, las citas del ministro de entonces, vocero de gobierno, que era el ministro Elizalde, cuando dijo esto no le va a costar ni un peso más al Estado, cuando apoyaban el cambio al binominal. Pero hoy día hay cierto consenso dentro de la Cámara que sí les va a costar 9.000 millones de pesos más. ¿Cómo se explica eso al país? Por varias cosas. Uno, porque había un compromiso de que no iba a costar más, un compromiso explícito. Dos, hoy día ustedes en la Cámara no están gozando de la mayor popularidad, entonces no se va a ver bien que se gasten 9.000 millones de pesos más, aunque sea lo más justo, aunque es lo que corresponde para una buena pega. Más allá de eso, ¿cómo se explica esto a la ciudadanía? Sí, a ver, mira, yo creo que acá hay que tomar medidas bien concretas respecto de lo que se está planteando, porque cuando se habló de que efectivamente esto no iba a tener mayores costos, más allá de los reajustes naturales que se hacen todos los años, de los presupuestos de todos, o sea, de los ministerios, de la Cámara, todos los años las instituciones hacen su reajuste. La Cámara también tendrá que hacer el propio. Yo es primera vez que escucho este dato que entrega el presidente de la Cámara electo recién, Osvaldo Andrade. No, la verdad es que no tengo los detalles, me imagino que yo soy jefa
de bancada del Partido Comunista, por lo tanto también vamos a pedir los detalles de los cálculos que ellos están haciendo. Lo hizo la misma Cámara. Lo entrega la Cámara, exactamente. Entonces, nosotros no conocemos ese detalle, no se ha presentado oficialmente fuera de lo que conocimos por la prensa a propósito de la reunión con la presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, mira, yo en lo personal pienso que la democracia no tiene precio y por lo tanto poner el cuestionamiento en que si es un poco más, un poco menos respecto de fortalecer nuestra democracia, personalmente soy completamente partidaria de que se haya eliminado el binominal y creo que el país tiene que asumir un costo de mejorar la democracia. Sin embargo, creo que el Estado no tiene que ser el único que asume ese costo. Nosotros hemos propuesto rebajar la dieta parlamentaria, por ejemplo, y creemos que es una opción tremendamente viable para poder aumentar los recursos que tiene la Cámara en este momento y con ello cubrir parte del déficit que tenemos a disposición. O sea, buscar mecanismos internos, además de todo el reajuste, la austeridad y todo lo que se puede hacer, que de hecho se están tomando algunas medidas respecto a los viajes y una serie de cosas, que a mí me parece que es correcto hacerlo, también nos parece que es necesario tomar esta medida. O sea, yo no sé por qué algunos se escandalizan tanto al decir que haya un reajuste de las dietas parlamentarias. Nosotros propusimos una rebaja del 50%. Sí, recuerdo, varios parlamentarios no se aceptó y nosotros vamos a seguir insistiendo. De hecho, hicimos un proyecto de resolución que lo llamamos privilegio, o sea, sin privilegio, renuncia sin privilegio, y nosotros lo que queremos es precisamente que estos privilegios a los que los parlamentarios de alguna manera están o que tienen incorporados durante muchos años y que hoy día se están empezando a modificar o están empezando a salir a la luz porque varios hemos decidido decir, oye, no, esto no corresponde, esto no nos parece, esto hay que cambiarlo, en fin, cuestiones que antes eran igual pero que no se decían en el fondo. O sea, también para decirlo en su justa medida, se aprobó este proyecto de resolución y esto incorporaba la rebaja del 50% de la dieta y se aprobó en la Cámara. Yo no sé si se aprobó porque estaban realmente todos convencidos o porque realmente habían algunos que tuvieron miedo de rechazarlo por lo que iba a decir la ciudadanía. Sin embargo, se aprobó, ese es un proyecto de resolución que nosotros tenemos en nuestras manos, por lo tanto es un respaldo de que al menos debiese existir voluntad para poder estudiar esto, no solamente en los parlamentarios, sino que nosotros creemos que también en las altas autoridades de gobierno, porque si bien esto no va a resolver, es cierto que esto no resuelve el problema de la desigualdad, a lo menos ayuda a disminuir brechas, porque a nosotros no nos parece que, bueno, en el caso nuestro, nosotros entregamos una parte de nuestra dieta importante al partido, eso es parte de un compromiso que nosotros hemos asumido y que lo hemos dicho públicamente, pero la gran mayoría de los parlamentarios no, pues tienen una vida muy distinta a la vida que llevan la gran mayoría de todos los chilenos que tienen salarios muy por debajo de lo que un parlamentario en Chile gana. Diputada Carol Cariola, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias a usted y bueno, seguiremos. Solo quiero decir algo, perdón, para no dejar la desesperanza. Yo creo que a pesar del conservadurismo del Senado, nosotros estamos esperanzados de que con una mixta, incluso si fuese necesaria, la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales va a ser defendida por la gran parte de la nueva mayoría, a pesar de la oposición o las posiciones conservadoras que puedan expresarse, incluso hoy el bloqueo de algunos parlamentarios. Quería decirlo para no quedar con la sensación negativa, porque creo que esto hay que seguir luchando para que salga y tener una ley. Muchas gracias, diputada. Buenas noches. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias. Vamos ahora con Ignacio Franzani. Viene Mentiras Verdaderas. Buenas noches.